palabra va a estar en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 3, hermanos, pero solo vamos a leer un versículo y van a poder tomar asiento, hermanos. Dice la palabra del Señor, hermanos, Génesis 3, hermanos, dice: entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí, hermanos. Pero esa pregunta, hermanos, aún sigue Dios hablando, hermanos, y diciendo: ¿qué es lo que has hecho, hermanos? Dios habla en nuestros corazones y Dios abra nuestro oído y escuchamos esa voz que Dios dice: ¿qué es lo que has hecho? Hermanos, Dios habla en nuestras vidas, hermanos, y Dios me decía: ¿qué es lo que has hecho? Hermanos, vamos a orar antes de que pongan en su asiento, hermanos. Padre, damos gracias por su palabra. Damos gracias porque este es un Dios soberano, Padre. Un Dios que es omnisciente, que todo lo conoce, todo lo sabe. Y un Dios que es omnipresente, que está presente en todo lugar, Padre. Gracias por ello le damos. Su bendita palabra se va a compartir, Padre. Solamente pedimos la dirección de su Espíritu Santo, que usted nos ayude a entender su palabra y que usted prepare nuestro corazón para que su palabra caiga, sembrada, implantada en cada corazón. Amén. Y por medio de su Espíritu Santo, Padre, nos traiga, Padre, a reconocer, Padre, qué es lo que hemos hecho, Padre. Padre, abre nuestras vidas. Con ese propósito hemos entrado por esa puerta para que usted hable nuestras vidas, Padre. No permita, Padre, que este corazón se endurezca, se entenebrezca, se llene de oscuridad, de tinieblas y se aleje de usted. No lo permita, Padre. Ayúdenos. En sus manos ponemos este servicio, Padre. Todo lo que se va a llevar sea para exaltar y glorificar su nombre. Amén. En el nombre de Cristo Jesús se lo pido, Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pueden sentarse, hermanos. ¿Cuántos se acuerdan, hermanos, de la predicación del domingo pasado, hermanos? ¿Qué fue lo que llevó a este varón Jesse a cometer pecado, hermanos? ¿Se acuerdan que fue la codicia, hermanos? ¿Qué fue lo que llevó a nuestros primeros padres a caer en desobediencia, caer en pecado, hermanos? ¿Fue la codicia, hermanos? ¿Y qué dice la Escritura sobre ello, hermanos? Vamos a ver aquí antes de empezar, hermanos. Si van a 1 Corintios 10:6, hermanos. Este no lo puse en los versículos que van a aparecer en la pantalla porque de repente surgió este versículo, hermanos. Dice la Escritura: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, hermanos. Vemos aquí, hermanos, que todo lo que aconteció, hermanos, en 2 de Reyes 5:20, hermanos, 21, es por ejemplo, hermanos, para cada uno de nosotros, para que nosotros caigamos en la codicia como ellos cayeron, hermanos. Si vemos más adelante, hermanos, aquí la palabra, ¿qué fue lo que llevó a Adán y Eva a cometer pecado, hermanos? Fue la codicia, hermanos. ¿Por dónde cree usted que entra la codicia, hermanos? Tenemos dos ojos muy lindos y hermosos, hermanos, pero si no ponemos un protector a estos ojos, hermanos, estamos propensos, hermanos, de caer en codicia, hermanos, y alejarnos de la voluntad del Señor, del propósito del Señor, hermanos. ¿Creen eso ustedes, hermanos, que puede acontecer? Gracias, hermano. Hermanos, puede acontecer, hermanos, si no ponemos esa vigilia en nuestros ojos, hermanos, de tener cuidado qué es lo que estamos observando, hermanos. ¿Qué es lo que nos atrae, hermanos? Cada quien de ustedes sabe qué es lo que le atrae a usted, hermanos, a poderle fallar al Señor, hermanos. Vemos a la Escritura en 2 de Reyes la semana pasada, hermanos, que este personaje, hermanos, dijo: correré tras de él, hermanos.
¿Por qué corrió, hermanos? Y no voy a ojear para no ser tan más larga, hermanos. Pero vemos, hermanos, que había ciertas monedas de oro, plata. Y este personaje Jesse, hermanos, mira lo que ve ahí, hermanos. Y es atraído, hermanos, por estos ojos, hermanos. Y cae en pecado, hermanos. Pero lo más tremendo que todavía el siervo de Dios le dice: ¿qué es lo que haces? ¿O de dónde vienes? En otras palabras, ¿qué es lo que has hecho, Jesse? Y Jesse se niega a reconocer lo que había hecho, hermanos. Vemos aquí, hermanos, que Dios es omnipresente, hermanos. Dios es omnisciente, hermanos. Tal vez a Jesse se le había olvidado que Dios es omnisciente, que todo lo conoce, que no hay cosa oculta que se le pueda esconder a Él. Tal vez se le olvidó, hermanos. Y muchos de nosotros estamos propensos, hermanos, a que se nos olvide, hermanos, que Dios es omnisciente, hermanos. Tal vez no conocemos los atributos de Dios, que es omnisciente, que es omnipresente, y tal vez estamos haciendo cosas prohibidas que a Dios no le agradan, hermanos. ¿Por qué? Porque tal vez muchas de las veces no conocemos la omnisciencia de Dios, hermanos. Dios todo lo conoce, hermanos. Todo lo sabe, hermanos. Él está presente en todo lugar, hermanos. En cada cosa que usted, que yo desempeñe, que no es agradable ante los ojos de Dios, hermanos, Dios está presente, hermanos. Dios es omnisciente, hermanos. Dios conoce cada una de las cosas que nosotros desempeñamos, hermanos. Pasadas, presentes, futuras, Dios las conoce con exactitud, hermanos. Tengamos cuidado, hermanos, de fallarle a ese Dios, hermanos, que dio su vida en el madero, que derramó la última gota de sangre por amor a nosotros, viles pecadores, hermanos. Tengamos cuidado de fallarle a ese Dios verdadero, hermanos. Vayamos a Génesis 3:1, hermanos. ¿Cuántos creen que tenemos un adversario, hermanos? Amén. Fíjense lo que dice la escritura. Pero la serpiente era astuta, hermanos. Pero la serpiente era astuta. Era muy despierta, hermanos. Estaba la perspectiva, hermanos. Nomás estaba observando, hermanos. Posiblemente cuando estaban hablando con Adán, ella estaba escuchando todo, hermanos, lo que Dios le decía a Adán, lo que va a hacer, lo que no va a hacer, lo que sí debe comer, lo que no debe comer. Estaba ahí, hermanos, observando, analizando cada una de las preguntas que Dios le estaba haciendo a Adán, hermanos. Astuta, hermanos. Y si vamos ahí a Proverbios 14:15, hermanos, para poder entender un poquito sobre esto, hermanos. Proverbios 14:15, hermanos. Dice la escritura: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos, hermanos. Y esta palabra mira, quiere decir, este verbo significa discernir, percibir, observar, prestar atención, hermanos. Lo cual, esta serpiente, hermanos, estaba prestando la suma atención, estaba observando, hermanos, todo lo cual se estaba llevando en ese momento, hermanos. Lo que el Señor le dijo a Adán, estaba observando todo, estaba analizando, estaba discerniendo todo al pie de la letra, hermanos. ¿Por qué? Porque estaba preparando su ataque, hermanos. Ahorita lo vamos a ver. Porque estaba preparando su ataque, hermanos. Cosas las cuales, hermanos, Adán y Eva tenían que estar observando y prestando atención, hermanos, a cada uno de las preguntas, de las respuestas de Satanás, para poder sobrellevarlo, para poder sacarle la vuelta a cada una de sus contestaciones de él, hermanos. Y poder así resistir al diablo y salir de ahí, hermanos. Cosa la cual Eva no lo hizo, hermanos. No pudo resistir, no pudo discernir el mal que el diablo estaba tratando de hacerle a Eva, hermanos.
hermanos, y el mismo Señor, hermanos, nos manda, hermanos, a que seamos prudentes como qué, hermanos, como serpientes, hermanos. Vamos a Mateo 10:16, hermanos. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la Escritura: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes, hermanos. Vemos cómo Dios nos encarga, hermanos, que seamos prudentes como serpientes, hermanos. En otras palabras, que estemos bien abiertos nuestros ojos, observando las artimañas del enemigo, hermanos. Que seamos sagaces, hermanos. Que estemos despiertos con nuestros ojos abiertos. ¿Por qué, hermanos? Porque el enemigo es astuto, hermanos. Entonces, ¿a dónde vamos con esto, hermanos? Si no estamos despiertos, hermanos, si no estamos vigilando, observando las artimañas del enemigo, las astucias del enemigo, hermanos, podemos caer en pecado, hermanos. ¿O no, hermanos? Entonces, vemos aquí, hermanos, que eso es lo que quiere decir astuta, hermanos. Y volviendo ahí, hermanos, vemos ahí mismo en ese versículo: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, hermanos. Vemos aquí, hermanos, que más que todos los animales del campo que Dios había hecho, hermanos. No sé quién haya visto Discovery Channel, hermanos, cuando sale el león tras la presa, hermanos. Vemos qué astucia es de león, hermanos. Ese león, hermanos, no se va sobre la manada de leones, de animales a los cuales él quiere cazar. No se va sobre la manada, hermanos. Se va cuando uno se queda atrás, se queda a solas, lo acecha, pone su astucia, hermanos, y entonces que lo mira solito, le cae y se lo echó al plato, hermanos. A lo que vamos, hermanos, no es bueno, hermanos, que el hombre esté solo, hermanos. No es bueno, hermanos, estar distanciado el uno del otro, hermanos. ¿Por qué? Porque su palabra dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, hermanos. Entonces vemos aquí, hermanos, que dice: la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Vemos aquí, hermanos, cómo el diablo empieza, hermanos, a meter ¿qué? A meter duda, hermanos. A meter duda. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces aquí vemos, hermanos, que ya cuando se duda, hermanos, de la palabra, la cual ya se le dijo a Adán, a Eva, se nos ha dicho a nosotros, cuando nosotros abrimos una puerta a la duda, hermanos, es que el diablo está preparando terreno, hermanos, para ponernos un pensamiento erróneo, equivocado, hermanos. Vemos aquí, hermanos, entró la duda, entonces el diablo cae con otro pensamiento, hermanos, erróneo, equivocado. Y ese fue el plan de Satanás, hermanos, de sacar aquel pensamiento que Dios había puesto en su corazón de ellos y poner un pensamiento erróneo, equivocado, que los iba a llevar a cometer el pecado, hermanos. Y si usted va, hermanos, a Génesis 2, 16, 17, hermanos, lo tiene, hermanos. Dice la Escritura: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Vemos aquí, hermanos, el 3:1 dice: no comáis de todo árbol del huerto. Dios no les dijo eso, hermanos. Dijo que podían comer, hermanos. Y la serpiente le dijo, con que Dios le dijo, no comáis de todo árbol del huerto. Vemos aquí, hermanos, cómo el enemigo trastorna el pensamiento, la mente de Eva, hermanos, diciéndole una mentira, hermanos, diciéndole una falacia tremenda, hermanos, cosa la cual Dios no había dicho, hermanos. Hermanos, la Escritura es suficiente, hermanos. Es suficiente la Escritura, hermanos. ¿Por qué le vamos a abrir cavidad al enemigo, hermanos? Para que venga y siembre una palabra que no es.
Porque la palabra Dios se la dijo y la palabra es suficiente, hermanos. Pero Eva abrió espacio a la duda, a otra palabra que el enemigo fue y les plantó, hermanos. Entonces vemos aquí, hermanos, que cuando uno duda de la eficacia de la palabra, hermanos, estamos mal, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es inerrante, hermanos. No tiene error. No se puede confundir el Señor. Es infalible su palabra. Él no puede fallar. Él no puede equivocarse, hermanos. Su palabra es verdadera, es clara y es lo que es. Pero el problema es cuando ese enemigo rondea nuestras vidas, hermanos, y nos ataca, hermanos, es donde estamos propensos, hermanos, de caer y fallarle a nuestro Dios, hermanos. Pónganse a ver esta palabra más que todos los animales del campo, hermanos. Es súper astuto, hermanos, Satanás, hermanos. Es súper astuto que si no se pone en las pilas, hermanos, va a caer, hermanos. Va a caer en desobediencia, va a caer en pecado y va a acabar no agradándole a Dios, hermanos. Vemos aquí, hermanos, Génesis 3:2, ahí mismo, hermanos. Y la mujer respondió a la serpiente. Y ahí me quedaba parado, hermanos. Y la mujer respondió a la serpiente. Y me preguntaba yo, ¿tengo yo que entrar en diálogo con la serpiente o qué? ¿Tengo que entrar yo en diálogo con Satanás? Hermanos, y lo miraba ahí, hermanos. Eva no tenía por qué estar en diálogo con la serpiente, hermanos. No tenía por qué estar dialogando con Satanás. Y veo aquí, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, hermanos. Pero aquí el punto es, hermanos, no tenía por qué dialogar con la serpiente, hermanos. Tenía que resistirle nomás, únicamente, hermanos, y no caer en su trampa. Pero vemos aquí, hermanos, que responde, y el astuto que es Satanás la interroga y le sigue interrogando. En otras palabras, sacándole las sopas, hermano. En otras palabras, abriendo espacio, hermanos, para él plantar la semilla de la mentira, de la duda, y podérsela echar al plato, hermanos. Hermanos, tengamos cuidado, hermanos, porque el diablo, hermanos, anda rondeando nuestras vidas. Dice el Señor en su palabra, el Señor le preguntó al diablo, ¿de dónde vienes? Dijo, de rondear la tierra. Anda rondeando nuestras vidas, hermanos. Tengamos mucho cuidado, hermanos, con ese personaje, porque ese personaje es real, hermanos. Tiene poder, sí tiene poder, pero tiene un poder limitado, hermanos. Tengamos cuidado con este personaje, hermanos. Y vemos aquí, hermanos, que el enemigo, hermanos, prepara su terreno, hermanos. Vemos aquí, hermanos, Eva estaba a cierta distancia de su marido, hermanos, pero muy cerca de la tentación, hermanos. Y esto, Dios hablando en nuestras vidas y dándonos el consejo a nosotros, hermanos, como maridos, hermanos, de no estar tan distanciado el uno del otro, hermanos. ¿Por qué? Porque Satanás es astuto, hermanos. Vemos aquí, hermanos, ¿por qué? Me pregunto yo, ¿por qué Satanás no esperó que llegara Adán y estuviera a su lado de la costilla? Pero vemos, hermanos, que el enemigo prepara el terreno, hermanos. Y el enemigo le gusta la soledad, hermanos. El enemigo quiere agarrarnos a solitas, separados del marido, separados del rebaño. Vamos, como les decía, este animal salvaje, el león, hermanos, ese personaje, ese animal, busca que la presa esté separado del ganado para poder atacarlo, hermanos. Entonces, a lo que voy, hermanos, Satanás prepara el terreno, hermanos, para atacar. ¿Lo creen, hermanos? Y si vamos aquí a Génesis 39:11, hermanos, una historia muy familiarizada, hermanos, que creo que muchos ya la han leído, que es la
la historia de José, hermanos, lo que pasó José, hermanos. ¿Se acuerdan de esa historia, hermanos, que dice, fíjense lo que dice, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa ahí, hermanos. Vemos ahí, hermanos, cómo esta mujer de Potifar prepara el terreno, hermanos, prepara el terreno para lograr su objetivo, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque estaba en su mente, había planeado, hermanos, hacer alguna cosa errónea, prohibida ante los ojos de Dios con José, hermanos. Y vemos que prepara el lugar, hermanos, y dice, no era casualidad, hermanos, tenían que ir y hacer otras cosas, ciertas personas en el palacio, pero no había nadie, hermanos, únicamente José. Vemos cómo Satanás planea su plan malévolo para poder hacer de las suyas, hermanos. Y vemos aquí, hermanos, no es bueno, hermanos, estar distanciados el uno del otro, porque el enemigo, hermanos, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y vuelvo y me preguntaba por qué Adán dejó a Eva a solas. Y cómo el diablo aprovechó, hermanos, la soledad para poder hacer su plan malévolo. Pero, como dice la Escritura, hermanos, todo esto aconteció para ejemplo para cada uno de nosotros, hermanos. Todo esto es para ejemplo para cada uno de nosotros, hermanos. Dice el 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Hermanos, y el Señor le dijo que no le tocara. Si usted lo lee ahí con su vista, el 16 y el 17, vuelve y dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. No le digo que no le tocara, hermanos. O si le digo que lo tocara, que no lo tocara. Nunca menciona que no le tocara, hermanos. Y aquí ella dice, ni le tocaréis para que no muráis. Vemos, hermanos, que la paga del pecado es muerte. Uno muere espiritualmente, hermanos, al ser cosas prohibidas que a Dios no le agradan, hermanos. Pero vemos aquí esta palabra, ni le tocaréis. Y meditaba en esta palabra, hermanos, ¿por qué Eva le agrega ni le tocaréis? Porque ya había una inclinación en su corazón, hermanos, a tocar la fruta prohibida, hermanos. Ya había una inclinación, hermanos, a tocar, a caer en la trampa de Satanás. Por ello ella le agrega, ni le tocaréis. Me imagino que era una fruta bien atractiva, atraía sus ojos, y no se negó, hermanos, sino que fue y la tocó. Pero vuelvo y repito, hermanos, había una inclinación, hermanos, había un deseo en ella por ir y tocar algo prohibido, hermanos. Dios nos guarde, hermanos, de tocar algo prohibido, lo cual usted no tiene ni idea de qué tocar, hermanos. Porque tocar algo prohibido, hermanos, trae consecuencias, hermanos. Creemos eso, hermanos. Y cuando meditaba en ello y leí, hermanos, ¿cómo es que trae mensaje para nosotros como matrimonios, hermanos? Dice, ni le tocaréis para que no muráis. Y esta palabra, hermanos, tocar, hermanos, en forma intensiva, este verbo significa afligir o ser afligido, hermanos. Vemos aquí, hermanos, que cuando Eva toca ese fruto y come ese fruto, cayó en la aflicción, hermanos. ¿Por qué? Porque cayó el pecado, hermanos. Pero viéndolo de otra manera, hermanos, el tocar nosotros como esposos a otra mujer, o nuestras mujeres tocar a otro esposo, hermanos, es algo indebido por Dios, hermanos, que uno no debe de tocar, hermanos, porque trae aflicción a nuestras vidas, hermanos. Vemos qué tremendo mensaje, hermanos, trae aquí a nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Por qué comparto esto? Porque estamos propensos, hermanos, a poder tocar algo que Dios nos ha prohibido, hermanos.
Si Dios te dio tu esposa, te dio tu esposo, es para siempre y por siempre, hermanos. Pero tocar algo prohibido, ilícito, trae consecuencia a nuestras vidas, hermanos. Y lo vamos a ver conforme a la santa y bendita palabra. Vayamos a Salmo 32, 3 y 4, hermanos. Cuando lo tengan, hermanos, digan amén, hermanos. Fíjense lo que dice aquí la escritura, hermanos. ¿Cuántos se acuerdan de David, hermanos? ¿Cuántos se acuerdan que tocó? Se metió con Betsabé, hermanos. Y vemos, hermanos, que trajo aflicción a su vida, hermanos. Dice el 3, mientras callé. ¿Qué fue lo que cayó, hermanos? El confesar su pecado, hermanos. El confesar su pecado, lo que había hecho, hermanos, con la esposa de Urías Eteo, hermanos. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano, hermanos. Vemos aquí, hermanos, la consecuencia por tocar algo prohibido que no debería haber tocado David. Vemos la consecuencia que trajo su vida, hermanos. Dice, hermanos, la última parte, se volvió mi verdor en sequedad de verano. En otras palabras, hermanos, cuando usted ve la primavera con flores y bien verdes, hermanos, dice, yo me encontraba como si estuviera en verano, en invierno. ¿Por qué? Porque estaba consumido, afligido a consecuencia de haber tocado lo prohibido. Vemos aquí, hermanos, el mensaje tremendo que da Dios a nuestras vidas, hermanos. Y es necesario el mensaje, hermanos. Es necesario el consejo, porque como seres humanos tendemos a olvidarnos lo que Dios ha dicho en su palabra, hermanos. Es importante poner atención, escuchar el consejo de Dios, porque el diablo no duerme, hermanos. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, hermanos. Depende de nosotros qué suma importancia le estamos dando al consejo de Dios. Vamos a ser librados, hermanos, de las acechanzas del diablo, hermanos, de las artimañas, del error. Depende de cada uno de nosotros si le damos la suma atención a esta santa y bendita palabra, hermanos. Allá de nosotros, si estamos ignorando el consejo de Dios, hermanos. Ese consejo de Dios es útil para nuestras vidas, es útil para corregir, es útil para instruir nuestras vidas, hermanos. Para no caer en pecado y no fallarle a ese Dios vivo y todopoderoso, hermanos. Vayamos a Santiago 4:7, hermanos. Santiago 4:7, hermanos. Me preguntaba, hermanos, ¿por qué no podemos resistir al diablo, hermanos? ¿Por qué el diablo agarra terreno en nuestras vidas? ¿Por qué el diablo agarra ventaja en nuestras vidas? Me preguntaba, ¿por qué, Señor? Y Dios contesta en nuestras vidas, hermanos. Fíjese lo que dice el 7. Someteos. Hermanos, y ese es uno de los puntos en los cuales, hermanos, batallamos para someternos a Dios, hermanos. O solo yo batallo, hermanos. Batallamos. Pero aquí dice, someteos. Someteos. Es un imperativo, hermanos. Es una orden, un mandato, hermanos, que Dios manda. Iglesia, sométete. Sométete a Dios, obedéceme a mí, obedece mi palabra, sométete. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros, hermanos. Entonces, es necesaria la sumisión, hermanos. Es necesario obedecer a Dios, hermanos, para poder resistir al diablo y el diablo huya de vuestras vidas, hermanos. ¿Cuántos batallan con el sometimiento a Dios, hermanos? Yo batallo, hermanos. Dios conoce mi corazón. Yo batallo en someterme, hermanos. Pero la clave de resistir al diablo es en la sumisión, hermanos.
Someternos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros, hermanos. Cosa, hermanos, la cual Eva no se sometió a Dios, hermanos. No obedeció la palabra la cual Dios le dijo, hermanos. No lo hizo, hermanos. Y por ello no pudo resistir al diablo, hermanos. ¿Sabemos qué importante es la sumisión, hermanos? Hermanos, sin sumisión, hermanos, no hay avance, hermanos. Sin sumisión nos quedamos estancados en el mismo lugar, hermanos. ¿Cuántos queremos avanzar, hermanos? ¿Cuántos queremos marcar la diferencia en este año, hermanos? Es un año nuevo, hermanos. Un año que estamos empezando, hermanos. Posiblemente el año pasado no hubo sumisión, no nos sometimos a Dios y nos quedamos estancados en lo espiritual. O tal vez no pudiste resistir al diablo, el diablo hizo de las suyas contigo por falta de sumisión. Pero es un año nuevo, hermanos. Dios nos ayude a someternos a Dios, hermanos. Amén. ¿Quiere usted tener al diablo ahí haciéndole la vida de cuadritos, hermanos? No se someta, hermanos. Yo quiero resistir al diablo, hermanos. Dios nos ayude a someternos a Dios, hermanos, para que el diablo pueda huir de vosotros, hermanos. Resistir, hermanos, es enfrentarse, hermanos. Es oponerse, hermanos. Si el diablo dice una cosa, tú oponte, llévale lo contrario a lo que él está diciendo, hermanos. Pero que no entre la duda, hermanos. En Eva entró la duda, hermanos. No resistió, no se enfrentó, no se opuso, no resistió totalmente al diablo, hermanos. Dios nos ayude a resistir totalmente al diablo, hermanos, para que el diablo huya de nuestras vidas. Amén. Hermanos, especialmente de nuestros jóvenes, hermanos. Vemos jóvenes, qué tan necesario es la sumisión a Dios, jóvenes. Nuestros jóvenes, hermanos, están propensos también al ataque del diablo, hermanos. Pero jóvenes, si no hay sometimiento a Dios, jóvenes, no vas a alejar al diablo de tu presencia, joven. El diablo va a seguir atacándote, haciéndote las tuyas. ¿Por qué? Porque él mira que no hay sumisión a Dios, hermanos. Como creyentes jóvenes, tenemos que buscar el sometimiento a Dios, hermanos. Hacer su voluntad, obedecer lo que él dice y no lo que tu carne contaminada dice, hermanos. Y si vamos ahí más adelante, hermanos, Lucas 22:42, para poder entender qué es la sumisión, hermanos. Dice la escritura, hermanos, diciendo, Padre, si quieres, dice lo que dice, hermano, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, hermanos. Vemos el sometimiento, hermanos, la obediencia al Padre, diciéndole, si quieres, Padre, si tú quieres, hazlo. Pásame esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya, hermanos. Y muchas de las veces, hermanos, no nos sometemos a Dios porque estamos haciendo nuestra propia voluntad, hermanos, y no la voluntad de Dios, hermanos. ¿Dónde te encuentras ahorita en este momento? ¿Dónde me encuentro en este momento? ¿Nos encontramos haciendo la voluntad de nosotros mismos o haciendo la voluntad de Dios? Si nos encontramos haciendo la voluntad misma nuestra, no nos estamos sometiendo a Dios, hermanos. Y es uno de los puntos por los cuales no resistimos al diablo y el diablo sigue haciendo de las suyas en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos encontramos haciendo nuestra propia voluntad, hermanos. Dice el hermano Oscar ahorita, despojémonos del mundo, hermanos. Pero una cosa, hermanos, mientras no nos despojemos del mundo, hermanos, estamos haciendo nuestra propia voluntad y jamás de los jamases vamos a poder someternos a Dios, hermanos. Necesitamos despojarnos del mundo, hermanos. El mundo no tiene nada bueno para usted, para mí, hermanos. Pero mientras no nos despojemos del mundo, hermanos, no va a haber sometimiento a Dios.
Y el diablo va a seguir haciendo de las suyas con cada uno de nosotros, hermanos. Despojémonos del mundo, hermanos. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Despojémonos del mundo, hermanos. Cristo lo dio todo por nosotros, hermanos. Él lo dio todo. ¿Por qué es que somos atraídos por el mundo, hermanos? ¿Por qué es que somos seducidos por el mundo, hermanos? Cuando Cristo Jesús lo dio todo por nosotros. Él dio su vida, hermanos. ¿Qué tiene más valor el mundo que la vida del Señor Jesucristo que dio en la cruz del Calvario, hermanos? A nosotros seguir en el mundo, hermanos, queremos decir que el sacrificio no fue suficiente, hermanos. El mundo nada ofrece, hermanos. Cristo lo ofrece todo, hermanos. Si es posible, pásame esta copa, pero que no sea a mi voluntad, sino la tuya, hermanos. Dios nos guarde, hermanos, hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Efesios 6:11, hermanos. Dice la Escritura, vestido de toda la armadura de Dios, para que pueda estar firme contra las acechanzas del diablo. En otras palabras, hermanos, para estar firmes, para resistir las acechanzas del diablo. Pero Pablo encarga a los efesios, hermanos, que nos pongamos la armadura de Dios, hermanos, para poder resistir al diablo, para poder estar firme contra las acechanzas del diablo, hermanos. Y está en nosotros, hermanos, si nos ponemos la armadura de Dios o no, hermanos, está en nosotros, hermanos. Si usted quiere resistir al diablo, si usted quiere estar firme contra las acechanzas del diablo, pongámonos la vestimenta de Dios, hermanos. Pongámonos la armadura de Dios para poder estar firmes, hermanos. Es necesario, hermanos, en nuestras vidas esa armadura, hermanos. A veces nos olvida, hermanos, que somos creyentes, hermanos, y como creyentes tenemos que andar vestidos, hermanos, con la armadura de Dios, hermanos. ¿O no, hermanos? Es necesario, hermanos. Usted cuando sale de su casa, hermanos, se viste de pies a cabeza, hermanos. Pero que nunca se le olvide ponerse la vestimenta de Dios, hermanos. Ponerse la armadura de Dios. Porque, hermanos, al salir usted al salir de la puerta, hermanos, y no digo por salir de la puerta, hermanos, aún cuando usted está descansando en su cama, en su lecho, hermanos, el enemigo lo ataca, hermanos. O no lo ataca, hermanos. Continuar, si sale de esas dos paredes, hermanos, 4 paredes, a la calle, sin armadura, hermanos, ¿cree usted que va a regresar bien a su casa, hermanos? El enemigo ataca, hermanos. El enemigo ataca las 24 horas del día, los 365 días de la semana, hermanos. Ataca. No olvidemos ponernos la armadura de Dios, hermanos, para poder estar firmes contra las chances del diablo, hermanos. Dice el 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, hermanos, el día malo, hermanos. Vemos aquí, hermanos, que nos llama para resistir, hermanos. Somos llamados para resistir al diablo, hermanos. No somos llamados para pelear contra el diablo, hermanos. Mucho menos somos llamados para reprender al diablo, hermanos. Somos llamados para resistir al diablo, hermanos. ¿Creen eso, hermanos? Para resistir, hermanos. Somos llamados para resistir al diablo, hermanos. No para pelear contra el diablo, mucho menos reprenderlo, hermanos. A veces usamos palabras que no sabemos ni lo que significa, hermanos. Pero usted y yo, hermanos, no tenemos el poder para poder reprender al diablo, hermanos. No lo tenemos, hermanos. Si vamos a Judas 1:9, hermanos, lo que dice Judas 1:9, hermanos, referente a ello, hermanos. Me acuerdo, hermanos, cuando empecé en el Evangelio, hermanos, hace años estaba muy de moda esos falsos maestros, hermanos, que hablaban de reprender, de atar, desatar, hermanos, que hablaban solamente por hablar, pero en sí no sabían lo que estaban diciendo, hermanos. Y así empecé en aquel tiempo, hermanos. Oía que te reprendo, espíritu de alcoholismo,
y que usted diga: el espíritu de represión te reprendo, pero en sí no sabían lo que estaban diciendo los que me estaban enseñando, hermanos. Usted no puede reprender, hermanos. Dios lo ha llamado para resistir al diablo, hermanos, únicamente, hermanos. Fíjese lo que dice el 9: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda, hermanos. Vemos aquí, hermanos, era el arcángel Miguel, hermanos, quien tenía poder, quien cumplía misiones que Dios le mandaba a hacer, las desempeñaba. Él tenía poder para hacerlo, hermanos, pero no se atrevió, hermanos, a poder proferir maldición y juicio contra Satanás, sino que dijo: Jehová, Dios te reprenda, Satanás. Y esto me enseñaba a mí: oye, Gonzalo, ¿quién eres tú para reprender a Satanás? Si aquí el arcángel Miguel, que tiene poder y esto y lo otro, no se atrevió a proferir juicio ni mal contra él, ¿quién eres tú, Gonzalo? Aquí dijo: el Señor te reprenda, Satanás. Hermanos, somos llamados a resistir a Satanás, hermanos, no a reprenderlo, hermanos, a resistir a Satanás, hermanos. Pero si no hay sometimiento a Dios, ¿cómo es que vamos a resistir a Satanás, hermanos? ¿Cómo, hermanos? Necesitamos someternos a Dios para poder resistir al diablo, hermanos. Lo necesitamos, hermanos. Dice Génesis 3:6, hermanos: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Vemos aquí, hermanos, por dónde entra la codicia, hermanos. Entra por la vista, hermanos. Por esos lindos ojos verdes que usted tiene, ojos azules, hermanos. Por ahí entra la codicia, hermanos. Vigilemos esos ojos azules verdes que usted tiene, hermanos. Y no abramos la cavidad, hermanos, al enemigo, hermanos. ¿Para qué? Para que entre la codicia, hermanos. Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, hermanos. ¿Qué fue lo que vio Jesse, hermanos? ¿Qué fue lo que vio David, hermanos? ¿Qué fue lo que vio Acab, hermanos? Hermanos, la codicia entra por la vista, hermanos. Entra por la vista la codicia, hermanos. Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Vemos, hermanos, que dice que era agradable a los ojos, y esto fue lo que llevó a Eva a tocar el fruto prohibido, hermanos. Porque era atractivo, hermanos. Atraía ese fruto a los ojos de Eva. Era atractivo, hermanos. Y por ello ella cae en desobediencia y cae en pecado, hermanos. Y dice: agradable a los ojos y árbol codiciable. Era codicioso el árbol, hermanos. Era codiciable, hermanos. Era tentativo. Atrapaba, cauterizaba la mirada de Eva. Para alcanzar la sabiduría, hermanos. Fíjense, para alcanzar la sabiduría, hermanos. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Lo obligó a Adán, hermano, a que comiera, hermano, del fruto? No lo obligó, hermanos. Posiblemente Adán andaba barbecheando el terreno, qué sé yo, llegó cansado. Hermanos, y como hombres, hermanos, somos tan descuidados, hermanos. ¿Creen ustedes eso, hermanos? Como hombres somos tan descuidados, hermanos. Y me imagino que Adán, pues nada más llegó, vámonos, y se lo comió, hermanos. Pero ya cuando se lo comió y empezó a ver su desnudez, dije: ay, caray, creo que he hecho algo malo ante los ojos de Dios. Y lo digo que somos descuidados porque yo soy descuidado, hermanos. Yo soy descuidado, hermanos. Entonces vemos aquí, hermanos, que también comió su marido, hermanos. Comió porque traía una necesidad. ¿Y a quién le dan pan que no llore, hermanos? Dijo: no, véngase para acá. Comió, hermanos. Pero aquí lo que nos vamos a enfocar, hermanos, es, dice la escritura, que era bueno y agradable a los ojos, hermanos. ¿Qué es lo que vemos aquí, hermanos? Vemos los deseos de los ojos, hermanos. Los deseos de la carne, hermanos. Vayamos aquí a 1 Juan 2:16, hermanos. 2:15 y 16.
Primera de Juan 2, 15 y 16, hermanos. Vuelvo y recalco lo que compartió el hermano Oscar. Despojémonos de este mundo. Y es lo que la escritura dice, hermanos. Dice, no améis al mundo. Hermanos, si no nos despojamos del mundo, hermanos, estamos perdidos, hermanos. Estamos perdidos y estamos abriéndole terreno a Satanás para que haga de las suyas en nuestras vidas. Dice, no amemos al mundo. Hermanos, y Dios conoce su corazón, hermanos. Dios conoce su corazón, escudriña su corazón, porque Él todo lo sabe. No hay cosa escondida que usted le pueda esconder, que yo le pueda esconder. Pero Dios es el único que sabe si usted ama al mundo o no ama al mundo, hermanos. Dice el libro de Santiago, oh almas adúlteras. ¿Por qué? Porque amaban más al mundo que a Dios. Santiago dice, oh almas adúlteras. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, hermanos. Ni las cosas que están en el mundo, hermanos. ¿A quién tenemos que amar nosotros, hermanos? A Dios, hermanos. A Dios sobre todas las cosas, hermanos. A Dios es el único que tenemos que amar, hermanos. Y no los voy a llevar ahí. Cuando el Señor fue tentado por Satanás, hermanos, en el libro de Mateo 4, hermanos, ¿qué le ofreció Satanás? ¿Qué le dijo, hermanos? Hermanos, le ofreció todo lo del mundo, hermanos. Le ofreció todo, hermanos. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Las agarró, hermanos? Dijo, vete de aquí, aléjate de mí. Y dice, todo esto te daré si postrado me adoras. Hermanos, fuimos rescatados para adorar al único Dios soberano, hermanos. Entonces nosotros, si estamos amando este mundo, hermanos, y las cosas de este mundo, las cuales ofrece Satanás, estamos postrados adorando a ese personaje, hermanos, y no a Dios, hermanos. Lo digo yo, la palabra de Dios lo dice, hermanos. Si estamos afanados por esas cosas del mundo, si estamos amando al mundo más que Dios, estamos postrados adorando a ese personaje, hermanos. Fue lo que Satanás le dijo a Dios, todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Dónde estamos hoy en día, hermanos? ¿Estamos adorando a Dios, hermanos? Que por Él fueron hechas todas las cosas. ¿O estamos adorando a ese personaje que nos quiere dar lo que no es ni de Él? Hermanos, viene a mi mente, pero ¿cómo es que le quieres dar al Señor Jesucristo si todo es hecho por Él y creado por Él? Padre de mentira, engañador, hazte un lado, por favor. ¿Cómo? Si todo es de Dios, hermanos. Pero tengamos cuidado, hermanos, y examinemos nuestras vidas. Si estamos con el mundo y las cosas de este mundo, hermano, estamos postrados adorando a ese personaje, hermanos. Tengamos cuidado, hermanos, porque es la realidad. Tal vez lo notas un poquito como que, ¿qué está diciendo el hermano? Es lo que dice la Escritura, hermanos. Es lo que dice la Escritura. Aquí vamos a compartir lo que dice la Escritura, no lo que digo yo, hermanos. Pero si estamos abrazados del mundo, hermanos, y las cosas de este mundo, es lo que estamos diciendo, hermanos. Es lo que estamos haciendo, hermanos. Sigue diciendo el apóstol Juan, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermanos, Juan no anduvo con rodeos, hermanos. Juan iba directamente al grano. Gonzalo, si tú amas al mundo, el amor de Cristo no está en tu vida, Gonzalo. Igual para la iglesia. Iglesia, si usted ama al mundo, iglesia, el amor de Cristo no está en tu vida. Lo digo yo, lo dice la Escritura, hermanos. Por eso hay que irnos con la Escritura, hermanos. Leer la Escritura y abrir nuestro corazón a la Escritura. Abrir nuestro corazón a Dios, hermanos. Hermanos, ¿Dios nos manda que nos afanemos por las cosas de este mundo, hermanos? No. Dice que ¿por qué te afanas? Dice, todas estas cosas, tu Padre Celestial sabe que tienes necesidad.
¿Por qué te afanas, iglesia? ¿Por qué te afanas por las cosas de este mundo? ¿Por qué? Los gentiles buscan todas estas cosas, pero tu Padre Celestial sabe de qué tienen necesidad. Dice, busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás vendrá sobre añadidura. ¿Por qué te afanas, iglesia, por las cosas de este mundo? ¿Por qué eres atraída? ¿Por qué eres seducida? ¿Por qué caes en la codicia por las cosas de este mundo cuando tu Padre Celestial sabe que tienes necesidad de esas y Él te las otorga, Él te las da? ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué eres atraída, seducida por las codicias de este mundo? ¿Por qué? Yo creo que es un tiempo, hermanos, de que la iglesia se pare, reflexione, recapacite y se examine. ¿Dónde estás? Iglesia, ¿dónde estamos? Hermanos, la palabra es clara, hermanos. A veces no nos gusta que la palabra nos diga las verdades de aquí arriba, hermanos, pero es la verdad, hermanos. Hermanos, estos tiempos son difíciles, hermanos. Hablando de lo espiritual, hermanos, hay muchos lugares, hermanos, que están llenos, repletos de gente, hermanos. Pero ¿sabes qué, hermanos? Ahí únicamente se les hablan puros chistes, hermanos. Dijo un predicador de antaño, hermanos, hoy en día en los púlpitos no hay predicadores, hay payasos entreteniendo a las congregaciones, hermanos. Y aquí no estamos para entretener a la congregación, hermanos. Aquí estamos para decirles la verdad, lo que la santa y bendita palabra de Dios dice. Amén. Yo prefiero que la palabra me incomode, hermanos, a que me hagan reír, hermanos. Porque no venimos a hacerte reír, hermano. Venimos a que Dios hable a tu vida, a que Dios hable a tu corazón. Y para que salgas por esa puerta, no como entraste, sino que salgas cambiado y transformado por el poder de Dios. Amén. Examinemos nuestras vidas, hermanos. ¿Dónde estamos, hermanos? Vuelvo y repito, es un año más, hermanos. El año pasado ya pasó. ¿Queremos hacer su voluntad, hermanos? ¿Queremos crecer? ¿Queremos resistir al diablo? Hermanos, sometámonos a Dios, hermanos. Nos cuesta, hermanos. Esta carne contaminada no quiere, hermanos. Pero ¿quién tiene más poder? ¿Tu carne o Dios? Dios es poderoso, hermanos. Dios es poderoso, hermanos. Dice el 16, hermanos, porque todo, pongamos atención, hermanos, dice, porque todo lo que hay en él, en el mundo, hermanos. Hermanos, ¿entendemos la palabra todo, hermanos? Hermanos, todo es todo, hermanos. Todo es todo, hermanos. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, hermanos. ¿En qué fue lo que se enfocó Eva, hermanos? Se enfocó en los deseos de la carne, hermanos. Se enfocó en los deseos de los ojos. Preguntémonos, ¿dónde está nuestro enfoque? ¿En los deseos de la carne o en los deseos de los ojos, hermanos? No le saquemos vuelta al chicharrón, hermanos. Examinemos nuestras vidas. ¿Dónde está nuestro enfoque, hermanos? ¿Los deseos de la carne? Los deseos de los ojos. Nuestros ojos, hermanos, deben de estar puestos en el autor y consumador de nuestra fe, hermanos. Como dice el libro de Hebreos, hermanos. Para que usted pueda correr, para que yo pueda correr con paciencia la carrera que tengo por delante, nuestros ojos deben de estar enfocados en el autor y consumador de nuestra fe. ¿Qué nos impide correr la carrera? Los deseos de la carne, hermanos. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, hermanos. Tengamos cuidado y examinemos nuestras vidas, hermanos. ¿Dónde están enfocados nuestros ojos? Dice, y la vanagloria de la vida, hermanos. Y la vanagloria de la vida, hermanos. El ser humano, hermanos,
quiere siempre ser independiente, hermanos, de sí mismo, hermanos. Fue lo que Satanás le dijo a Eva, hermanos. ¿Qué? Que iba a saber el bien y el mal, hermanos. Y Eva le dijo, oh, pues si esas me ofreces, venga para acá. Lo agarro. Hermanos, ¿por qué? Porque no quería depender de Dios, Eva, hermanos. Ahí entra la vanagloria, hermanos, de Eva en su vida. Oh, eso puede suceder en mi vida. Pues entonces está bien. Dámelo. O lo agarro. ¿Por qué? Porque quería ser independiente, hermanos. El ser humano somos bien independientes, vanagloriosos, hermanos. Queremos depender de sí mismo y no depender de Dios, hermanos. Yo prefiero depender de Dios, hermanos. Porque ¿qué es lo que soy? Un miserable gusano. Un miserable gusano soy, hermanos. Y yo prefiero depender de Dios que la vanagloria de la vida, hermanos. ¿Por qué? Porque cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, hermanos. Dios nos ayude, hermanos, a levantarnos, hermanos, este año, hermanos, y hacer la voluntad de Dios, hermanos, y nos aguarde de toda codicia que nos rodea, hermanos. Amén. Entonces, no por el Padre, sino del mundo, hermanos. Y la pregunta que me hago y nos hacemos, ¿nos sentimos a gusto, hermanos, con esas cosas que provienen del mundo y no de Dios? Si nos sentimos a gusto, hermanos, estamos bien mal, hermanos. Estamos bien mal, hermanos. Yo no me siento a gusto, hermanos. Yo no me siento a gusto, hermanos, dependiendo de estas cosas que no provienen de mi Padre, sino del mundo. No. Él dice que Él suple mis necesidades, yo dependo de mi Padre. ¿De quién dependes tú, hermano? ¿Dependes de la vanagloria, de los deseos de tus ojos, de la carne, o dependes de Dios? Cuando Él dice que Él suple tus necesidades, ¿sigues dependiendo de la vanagloria de este mundo? ¿O quieres depender de Dios? Hermanos, Dios habla a nuestras vidas, hermanos. Dios habla a nuestras vidas, hermanos. Dice el 7, hermanos, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Ahí, hermanos, sí no falló Satanás, porque se acuerda más arriba cuando le dijo, hermanos, que iban a hacer abiertos sus ojos. Ahí lo dice, ahí léalo usted. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, hermanos, y conocieron que estaban desnudos, hermanos. Hay un canto que cantan los hermanos, abran mis ojos, oh Cristo, hermanos. Pero aquí vemos, hermanos, que los ojos de ellos se abrieron con un propósito, hermanos, para ver su desnudez, para ver su pecado, para ver que le fallaron al Dios soberano, hermanos. A veces nuestros ojos se cierran, hermanos, y no vemos, hermanos, que le estamos fallando a Dios, hermanos. Dios nos guarde, hermanos, de que estos ojos que Dios nos dio se abran y podamos ver, razonar, entender, comprender que le estamos fallando a nuestro Dios, hermanos. El corazón se endurece, se hace tinieblas. ¿Por qué, hermanos? Porque se han cerrado los ojos y no miramos, hermanos, que estamos fallándole a Dios, hermanos. Yo le fallo. Yo le fallo, hermanos. Y yo quiero ver que le estoy fallando a mi Dios, porque yo quiero empezar. No quiero comenzar un año nuevo como lo comencé anteriormente. Quiero empezar de nuevo y levantarme en lumbre, en fuego, hermanos. Pero si hay algún pecado no confesado, eso me detiene a seguir caminando hacia adelante, hermanos. ¿Quieres avanzar, iglesia? Confesemos nuestro pecado al Señor, hermanos. Vamos a ver más adelante. Confesemos nuestro pecado al Señor, hermanos. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, hermanos. Y conocieron, hermanos. ¿Quieres conocer que estás desnudo? ¿Quieres conocer que le estás fallando a Dios? Abre tu corazón a Dios, a su palabra, y Él te dirá, Él te indicará en qué realmente le estás fallando.
Abre tu corazón. Cada vez que entramos por esa puerta, tenemos que venir con un corazón dispuesto, abierto a que Dios hable nuestras vidas y Dios nos haga ver nuestra desnudez, dónde le estamos fallando, hermanos. Dice, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, hermanos. Hermanos, el ser humano, hermanos, quiere cubrir su desnudez con religiosidad, con idolatría, con las cosas de este mundo, con la vanagloria de la vida, con los deseos de los ojos, con los deseos de la carne. Con ello quiere cubrir su desnudez el mundo, hermanos. No seamos como el mundo, hermanos, queriendo cubrir nuestra desnudez con las cosas de este mundo, hermanos. La religiosidad, hermanos, no cubre tu desnudez, hermanos. No te hace ver tu pecado. Quien te hace ver tu pecado es Dios por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo que redarguye nuestras vidas, hermano. Y se hicieron delantales y cosieron hojas de higuera, dice. Dice el 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Oh Señor. Dios hablaba mi vida, hermanos. ¿Escuchas la voz de Dios que te habla? ¿Escuchas la voz de Dios que te dice, me estás fallando? ¿Escuchas la voz de Dios que te dice, estás pecando? ¿Escuchas la voz de Dios que te dice, hay un pecado oculto en tu vida? Iglesia, ¿escuchamos la voz de Dios que se pasea en el huerto, hermanos? ¿La escuchamos, hermanos? Porque Dios habla, hermanos. Dios habla porque Él ve nuestra desnudez. Él ve que le estamos fallando. Él ve que le estamos pecando, hermanos. Él lo ve porque Él es omnipresente, Él es omnisciente. Él no hay cosa oculta que se esconda ante sus ojos, hermanos. Él ve. Pero la pregunta es, ¿oyemos su voz? ¿Oímos su voz que se pasea por el huerto al área del día? Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Y Dios habla a mi vida. ¿Por qué te escondes, Luciano? ¿Por qué te escondes, iglesia? ¿Por qué te escondes y no confiesas tu pecado a ese Dios que todo lo sabe, que todo lo escudriña? ¿Por qué? Hermanos, la Escritura dice, si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Yo quiero ser limpio. Yo quiero crecer. Yo quiero agradar a mi Dios. Hermanos, ¿qué fue lo que hizo David, hermanos? David trató de ocultar su pecado, hermanos. Hasta cuando vino este profeta Natán y le dijo, ¿eres tú ese hombre? Dijo David, mereces ser muerto. Eres tú ese personaje. Hermanos, Dios conoce si hay pecado en nuestras vidas. Confesemos nuestro pecado a Él, hermanos. No endurezcamos nuestro corazón, hermanos. Hermanos, porque le fallamos continuamente al Señor, hermanos. ¿O no, hermanos? Le fallamos, hermanos. Dice el 8, que se pasearon en el huerto al aire entre el día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre. ¿A quién llamó Dios, hermanos? Llamó al hombre. Hermano, tú eres la cabeza del hogar, hermanos. Cualquier cosa que acontezca en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, a ti Dios te llama. Porque Dios te ha puesto por cabeza y no por cola. Tú eres el responsable, hermanos, de tu hogar, de tu mujer. Tú eres el responsable, hermanos. Dice la Escritura, mas Jehová Dios llamó al hombre. Al hombre fue el que llamó. Que Satanás usurpara la autoridad del hombre es cosa de él. Pero Adán sigue siendo la cabeza y tú sigues siendo la cabeza. Y aquí Dios habla nuestras vidas, hermanos. Y un consejo para las hermanas. Hermanas,
No usurpes la autoridad de tu marido. No lo usurpes. Él es la cabeza. Dios lo ha puesto por cabeza y no por cola. No usurpes la autoridad de tu marido. Si Satanás usurpó la autoridad de tu marido, tú no lo hagas. Él es la cabeza. ¿Van de acuerdo con eso, hermanos? Que el hombre es la cabeza. El hombre es la cabeza, hermanos. No usurpes la autoridad de tu marido, porque esa autoridad es divina, hermanos. Dios se lo dio al hombre por cabeza. Es divino. Y si uno de mujer hace usurpar la autoridad que Dios dio, que es divino, la mujer que haga eso se mete en ciertos problemas con Dios, porque Dios así lo mandó, hermanos. Dios constituyó al hombre como cabeza y no cola. Mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Pregunta por él y lo busca a él, hermanos. Pero ¿dónde estás tú, hermanos? Está preguntando, está comprobando, hermanos, que el hombre estaba perdido y que Dios había venido a buscarlo, hermanos. Porque cuando Adán cometió pecado, realmente se perdió, hermanos, de la intimidad con Dios. Y por eso pregunta: ¿dónde estás tú? Pero ¿dónde estás tú? Es un llamado universal, hermanos, a todo ser humano en esta tierra, preguntando al Señor: ¿dónde estás tú? He visto tu desnudez. ¿Dónde estás tú? Y cuando se pregunta es porque ya se hizo notar que está mal el hombre y Dios quiere que venga y se reconcilie con Dios, hermanos. Dios es lo que estaba buscando. ¿Dónde estás tú, Adán? Tú tienes que venir a reconciliarte conmigo. ¿Dónde estás tú, Adán? Dice el 10: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Otra vez, hermanos, escucha la voz de Dios, hermanos. ¿La escuchamos? Que Dios habla en nuestras vidas, hermanos. ¿La escuchamos o no la escuchamos, hermanos? ¿Tienes miedo o no tienes miedo? Este miedo es reverente, respeto, reverencia a ese Dios que te salvó tu alma, a ese Dios que perdonó tus pecados. ¿Tienes miedo? ¿Tienes reverencia, respeto? Adán, hermanos, es lo que dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. En otras palabras, hermano, reconoció su pecado, hermanos. Tuvo reverencia, respeto, como diciendo: Padre, perdóname, te fallé. Reconozco que te fallé y por eso me escondí, porque tuve miedo de ti. Hermanos, ¿tenemos miedo cuando le fallamos al Señor, hermanos? ¿O no tenemos miedo, hermanos? Es tremendo, hermanos, este consejo de Dios en nuestras vidas, hermanos. Si no tenemos miedo, hermanos, cuando Dios habla por medio de su palabra, quiere decir que no te importa. Quiere decir que estás bien chévere, que siguen adelante. No hay reverencia, no hay respeto cuando le fallamos a Dios, hermanos. Le fallamos continuamente al Señor, hermanos. Dios nos ayuda a reconocer que le estamos fallando y que haya un miedo reverente a ese Dios todopoderoso, hermanos. Dice el 11, hermanos, y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieses? Hermano, ¿por qué estás aquí, hermanos? ¿Por qué estamos aquí, hermanos? Estamos aquí, ¿sabe por qué, hermanos? Porque un día, hermanos, nos enseñaron nuestra desnudez, hermanos. Porque un día nos enseñaron nuestra desnudez, nuestro pecado, hermanos, y venimos aquí y estamos aquí porque un día se nos enseñó, hermanos, nuestro pecado. Amén. Un día se nos enseñó que estábamos desnudos a consecuencia de la desobediencia, la rebeldía, el pecado, y por ello estamos aquí, hermanos.
¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que yo te mandé y no comieres? ¿No comieses? ¿Has comido? Hermanos, y esta palabra enseñó. En algunos casos la palabra significa esclarecer o explicar, dar a conocer o dar nuevas, hermanos. Y si usted está aquí, hermanos, porque un día le dieron las nuevas de salvación y vio su desnudez, su pecado, y es por eso que está aquí. Pero ahora Dios manda a que nosotros llevemos las nuevas de salvación y le hagamos ver a la gente que está desnuda, hermanos, que está en pecado, hermanos. Es tu trabajo, iglesia, es mi trabajo enseñarle a esa gente afuera que está desnuda, que está en pecado, que está haciendo cosas no agradables a Dios. Es tu responsabilidad de llevar las nuevas de salvación a toda criatura que está allá afuera y por el mundo entero. Es nuestra responsabilidad como iglesia, hermanos, enseñarles su desnudez. Dice el 12, y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Vemos ahí, hermanos, que Adán, hermanos, le echa la culpa a Dios, hermanos. Tú tienes la culpa, Señor, pues la mujer que tú me diste por compañera me dio. O sea, ¿quién tiene la culpa? ¿Yo o tú? Tú, porque tú me diste la mujer. Dice, la mujer que me diste por compañera me dio, le da y yo comí. Ahora pregunto, ¿Adán lo obligó? ¿Eva lo obligó? ¿Lo forzó? Digo, ahora te lo comes. Si no te lo comes, te doy un garrotazo. ¿Le dijo eso, hermanos? Hermanos, nadie me obliga a nadie, hermanos. Uno cae porque hay una inclinación, hay un deseo en su corazón de codiciar, de que haya condición lo que está viendo, hermanos. Entonces Adán, vuelvo y repito, tal vez venía de labrar el campo y llegaba con aquella necesidad y llegó y se lo comió, hermanos. Pero aquí Adán le echa la culpa al Señor, la mujer que me diste. No le echemos la culpa a Dios, hermanos. Es un deseo carnal en tu carne, es una inclinación en nuestra carne que nos lleva a hacer las cosas que ya están aquí, hermanos. Porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón abre la boca, hermanos. De la abundancia del corazón salen los adulterios, fornicaciones, sale todo, hermanos. Adán ya traía esa inclinación en su corazón, hermanos, al igual que Eva. Ya la traían. No es de que le echo la culpa a Dios. No, es tu deseo carnal, hermanos. Es tu deseo carnal, hermano. ¿Quién te llevó a hacer lo no prohibido, hermanos? Vayamos a Santiago 1:3, hermanos. ¿Están listos, hermanos? Fíjense lo que dice la Escritura, hermanos. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Y qué dijo Adán? Tú eres el culpable. Es tu culpa. ¿Acaso Dios lo tentó, hermanos? ¿Acaso Dios lo obligó? Dice aquí la Escritura, no digas que eres tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Es tu concupiscencia, Gonzalo, es tu deseo pecaminoso que hay en tu corazón que te lleva a hacer lo prohibido que Dios te ha prohibido. Es tu deseo carnal, Gonzalo, es tu concupiscencia. Dice el 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, hermanos. El diablo nos seduce por medio de ese deseo carnal, hermanos. El diablo nos seduce, hermanos. Tengamos cuidado, hermanos, por eso es importante someternos a Dios para poder resistir al diablo y huya de vuestra presencia, hermanos. Génesis 3:3, hermanos. Abramos nuestro corazón, hermanos, a Dios, a su palabra, hermanos. Pongamos atención a lo que Dios dice en su palabra, hermanos. Dice el 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Hermanos, es una pregunta, hermanos. Es una pregunta, hermanos.
¿Cuántos de nosotros como padres le preguntamos a nuestros hijos, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué andabas haciendo? Nada. Yo no hice nada malo. No he hecho nada. Y aquí Dios dice, ¿qué es lo que has hecho, Gonzalo? Hermano, y esto agárrenlo usted personal, hermano. Esta, hermanos, es una palabra rema, una palabra directa, dirigida a cada uno de nosotros personalmente, hermanos. ¿Qué es lo que has hecho? Hermanos, y esto no quiere decir que Dios no sabe qué es lo que hemos hecho, hermanos. Porque Dios es omnisciente, hermanos. Todo lo conoce, todo lo sabe. Dios es omnipresente, hermanos. No hay cosa oculta que usted, que yo le oculte al Señor. Pero Dios sigue diciendo, ¿qué es lo que has hecho? Joven, ¿qué es lo que has hecho? Tal vez, joven, haces esto, haces lo otro. Porque no conoces de los atributos de Dios. No conoces de la omnisciencia de Dios. No conoces de la omnipresencia de Dios. Y por eso haces lo que haces, joven. Pero aquí ya estás conociendo qué es la omnisciencia, la omnipresencia de Dios, joven, adulto. Ya la conocemos. ¿Qué es omnisciente? Se refiere al atributo de poseer todo conocimiento. La omnisciencia de Dios significa que Él posee un conocimiento perfecto de todas las cosas pasadas, presentes y futuras. No hay nada escondido de Dios. Pues ya sabemos, jóvenes, ya sabemos, adultos, que no hay cosa oculta que podamos esconder. Sigue preguntando al Señor, ¿qué es lo que has hecho? Vayámonos con esa pregunta y reflexionemos, recapacitemos, hermanos, ¿qué es lo que has hecho? Dios es omnipresente, se refiere al estado de estar presente en todo lugar a la vez. Cuando las Escrituras hablan de Dios como omnipresente, significa que Él está siempre presente en todo lugar, en toda su plenitud, hermanos. Dígame usted, ¿habrá cosa que le ocultemos a Dios entonces, hermanos? Cuando Él es omnipresente, omnisciente, hermanos. Si usted lee el Salmo 139 en su casa, hermanos, ahí se da cuenta, hermanos, de la omnisciencia, de la omnipresencia de Dios. Léalo en su casa para que pueda entender, comprender qué es realmente eso, hermanos, qué significa, hermanos. Pero ¿cuánto le damos gracias a Dios, hermanos? Porque Dios es un Dios misericordioso, hermanos. Porque Dios es un Dios de amor, hermanos. Que sus criaturas le fallaron, sí, le fallaron sus criaturas, pero Dios es grande en misericordia, hermanos. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Creemos eso, hermanos. ¿Y cómo mostrárselos con la Escritura, hermanos? ¿Cómo mostrarles con la Escritura? Vayamos ahí mismo donde estamos. Génesis 3:21, hermanos. Dice la Escritura, hermanos. Aquí vemos la bondad de Dios, la misericordia de Dios, hermanos. Dice las Escrituras, hermanos. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, hermanos. Túnicas de pieles y los vistió. ¿A cuál hombre? ¿A cuál mujer? ¿A cuál mujer? Adán y Eva, hermanos. Vemos la misericordia y la bondad de Dios, hermanos, que a pesar que sus criaturas le fallan, Dios dice que hace túnicas de pieles y los viste, hermanos. Amén. Hermanos, y me paraba y reflexionaba en esa palabra, hermanos, cómo Dios habla a nuestras vidas, hermanos, a nuestras vidas. ¿Cuántos creen que la Biblia es el manual para nuestras vidas? Amén. ¿Cuántos creen que ahí Dios dice qué el hombre debe de hacer, qué la mujer tiene que hacer desde los pies hasta la cabeza, hermanos? Y me paraba ahí, hermanos, y dice, y su mujer hizo túnicas de pieles y los vistió. Y los vistió, hermanos. Los hijos de Dios, hermanos, tienen que seguir la instrucción de Dios. Lo que Dios dejó en su palabra. A los hijos de Dios los viste Dios. Y no los viste el mundo. ¿Están de acuerdo con eso, hermanos? ¿Estamos de acuerdo con eso, hermanos? Es el manual, hermanos. Aquí está. Aquí está el manual. Aquí marca paso a paso cómo es que usted debe caminar, cómo que yo debo caminar, qué tengo que hacer, qué no debo hacer. Aquí está, hermanos.
y meditaba en eso, hermanos, en eso. Pero yéndonos a lo espiritual, hermanos, es totalmente diferente, hermanos. Dice, las túnicas de pieles fueron provistas por Dios mediante la muerte de un animal. Esto ilustra el manto de justicia provisto para los pecadores culpables mediante la sangre derramada del Cordero de Dios, hermanos. Vemos la misericordia, la bondad de Dios, hermanos, que a pesar que sus criaturas le fallan, hermanos, Dios los viste, hermanos. Amén. Dios los viste, hermanos. Dios los limpia. Dios perdona sus pecados con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Repito, hermanos, tiene más valor las cosas del mundo que la obra redentora de la cruz. Si la obra redentora de la cruz tiene más valor, hermanos, que Dios nos ayude a entregarnos completamente a Dios. Amén. Porque nadie puede servir dos amos, hermanos. No puedes amar al mundo y no puedes amar a Dios, hermanos. Porque con uno te disgustas y con otro quedas bien, hermanos. Entonces, si vale más la obra redentora de la cruz, si vale más el sacrificio de la cruz, hermanos, que el mundo, yo prefiero buscar a Dios y no las cosas del mundo, hermanos. Esto es personal, hermanos. Que Dios hable a tu vida, que Dios hable a mi vida, hermanos. Vuelvo y repito, hermanos, estamos aquí para dar el consejo de Dios, hermanos. Amén. No estamos aquí para hacernos reír, hermanos. Si usted se va, vuelvo y repito, alrededor de aquí del área de la oración, hay mucho show. Hay mucho show, hermanos. Hasta parecen discotecas muchos templos ya hoy en día, hermanos. Que Dios nos guarde, nos libre, hermanos, de caer en las garras del enemigo. Vemos ahí, hermanos, cómo han caído estos lugares en las garras de Satanás. Vemos cómo han sido engañados, hermanos. Vemos cómo es que quieren meter al mundo, según entre comillas, para atraer a la gente. La gente se trae, hermanos, con la verdad, hermanos. Amén. No con falacias, no con mentiras. Dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Es la verdad por la cual estamos aquí. Amén. Procuremos en la verdad y no cayendo en la astucia, el error, el engaño de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás está aquí, hermanos. Dice la Escritura que fue lanzado aquí y viene con un propósito de engañar al mundo entero. Dios nos guarde caer en el engaño, hermanos. Dios nos guarde. Amén. Es todo por el momento. Gloria a Dios. Quisiéramos seguir siguiendo anunciando el Evangelio, predicando la palabra, pero es todo hasta el momento, hermanos. Le doy gracias a Dios a cada uno de ustedes por permitirme estar aquí. Gracias por su atención. Es la palabra que se habló, hermanos. Amén. Gracias por ello, por la atención que le dieron a la palabra, y que Dios siga bendiciendo nuestras vidas Amén. y que nos siga ayudando a someternos a Dios para poder estudiar al diablo y vivir de nuestra presencia, y así busquemos más y más de Dios. Gracias, hermanos. Le paso el tiempo a quien le corresponde.